¿Qué significa la palabra proceso? Somos procesados todos los días. Hacemos cambios en nuestra vida. Tomamos decisiones diferentes a las que antes tomábamos. El rumbo ahora no es el mismo rumbo que llevábamos antes. Proceso, si habláramos gramaticalmente, es una palabra, es un sustantivo. Una palabra que significa, literalmente, esa palabra significa ser diferente, ser transformado, ser cambiado. Es la acción de ir hacia adelante. Si nos vamos a las raíces del idioma de esa palabra, en latín, procesus, quiere decir avance, marcha, progreso, desarrollo, cambio. Eso significa literalmente la palabra proceso. La vida de nosotros los cristianos es un proceso de cambios continuos. Usted no es la misma persona que era antes. Usted no es la misma persona cuando sale de la iglesia. Usted lleva la palabra que escuchó con usted y usted está pensando en cambiar cosas. Hay un proceso diario en todos nosotros los creyentes, los que creemos en Dios. Hay cambios en nuestra vida en el caminar con Cristo. El camino del creyente es un proceso de aprendizaje. Entre más conocemos la palabra, por eso estamos leyendo la Biblia todos los días. ¿Cuántos están leyendo la palabra del Señor todos los días? Entre más conocemos, es un proceso de aprendizaje. Entre más conocemos, entre más entendemos la palabra del Señor, más crecemos en fe. Y aquello que parece imposible comienza a ser posible en nosotros. Y aquello que no se mira, lo comenzamos a mirar por fe. Es un proceso de cambios, es un proceso de aprendizaje. Y es un proceso de perfección, de irnos perfeccionando, siendo mejor cada día, transformados a la imagen de Cristo. Realicemos algo esta mañana en esta introducción. La vida de nosotros los cristianos es una vida de constantes retos. Cada día vivimos experiencias que nos invitan al reto. Desafíos. Somos confrontados con situaciones difíciles, desafíos que experimentamos a través de las tentaciones y las ofertas que el mundo nos hace, las trampas que el enemigo quiere poner en nosotros. Vivimos en una sociedad cambiante, la corriente de este mundo, las atracciones, la vanagloria de la vida y todo lo que el mundo ofrece es muy atractivo a los ojos del ser humano. Y cada día somos confrontados. Pero en medio de esta lucha, en medio de estas luchas que nosotros tenemos todos los días, en medio de las cosas que cada día nos ocurren o nos pasan, el apóstol Pablo dice que todo lo que nos pasa es para bien. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Todo lo que nos sucede a nosotros es para nuestro bien. Y él dice, y sabemos que a los que aman, Romanos 8, 28 y 29, él dice que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todo lo que nos pasa, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que es para nuestro bien. Hablamos siempre, mi esposa y yo, de las vivencias, de las cosas que vivimos, las tentaciones que pasamos, los ataques y las pruebas que tenemos. Basamos siempre nuestra experiencia en el conocimiento de la palabra y nos defendemos con la espada del Espíritu. Pero siempre estamos hablando de lo que hemos vivido, compartiendo con ustedes las experiencias vividas. Nos van a suceder cosas. Van a suceder algunas cosas que a muchos de nosotros no nos van a gustar. Pero la Biblia dice que es para nuestro bien. Esto nos va a ayudar, nos va a favorecer.
Vamos a superar muchas debilidades y obstáculos que no podíamos con ellos cuando pasamos por estas luchas y por estas pruebas. Comenzamos a convertirnos en hombres y mujeres gigantes en la fe, hombres invencibles creyendo en una palabra poderosa que no nos deja a nosotros avergonzados. O sea que las cosas que experimentamos, las cosas que vivimos, las cosas que nos suceden es para ayudarnos para nuestro bien. Luego el apóstol Pablo nos dice en el verso que sigue, verso 29, que esto es para que seamos hechos a la imagen de Cristo. O sea, el deseo de Dios es que nos parezcamos a Jesús. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Póngale mucha atención a esa frase. Para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando pienso en eso, cuando yo leo eso, me detengo, trato de hacer un exégesis de la palabra, escudriñarla, tratar de entenderla. Me pregunto, ¿estoy haciendo lo que Cristo hizo? ¿Llevo la imagen? ¿Tengo el amor de Cristo? ¿Hablo como Cristo? ¿Tengo la compasión que Cristo tenía? ¿Soy capaz de dar mi vida por Jesús? Cuando pienso en esto, como pastor me doy cuenta cuán lejos estoy de llevar la imagen de Jesucristo. Me parezco un poquito, pero cuán lejos estoy o cuán lejos estamos de llevar la imagen de Jesucristo. Dale la gloria al Señor. Estoy corto. Y eso quiere decir que para que yo lleve la imagen de Cristo va a haber un proceso, va a pasar un tiempo. No es algo instantáneo. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Mire, el deseo de Dios es que nosotros nos perfeccionemos, seamos perfectos. Pero hay un proceso. Es poco a poco. Y dice Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, y Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero usted lee el verso 12 del capítulo 4 de Efesios y dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todo eso es para el proceso de perfeccionarnos a nosotros. Dios levantó este grupo, estos 5 ministerios, para perfeccionar la iglesia, a los santos, para perfeccionarnos a nosotros. O sea que nosotros estamos en el camino de la perfección, en el camino a la perfección. El camino de la perfección comienza cuando nosotros le pedimos perdón a Jesucristo y le entregamos nuestra vida. Desde ese momento comienza el proceso. Estamos en el proceso. Le entregamos nuestra vida a Jesucristo y durante el trayecto de nuestra vida como cristianos pasamos muchas veces por cosas, situaciones. Vivimos experiencias buenas y malas. Muchas veces la persona más cerca de nosotros nos traiciona. Vivimos experiencias así. Somos como los alumnos que vamos pasando de grado a grado, que vamos pasando por exámenes, que vamos pasando por lo que se llama en la escuela las pruebas, los exámenes. Casi todas las, póngale atención a lo que le voy a decir, casi todas las cartas del Nuevo Testamento escritas por el apóstol Pablo son para usted y son para mí. Pablo se le llamó el apóstol de los gentiles, el apóstol a las naciones. Hoy hay muchas personas, está de moda de algunos ministros llamarse apóstoles.
A mí me quedan muy grandes los zapatos de apóstol. No llego ni a siervo. Pero el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, casi todas las cartas escritas por el apóstol Pablo eran dirigidas a nosotros. Y yo estoy profundamente, hace días atrás le decía a alguien, yo quisiera conocerlo y cuando llegue allá me voy a quitar el sombrero, como dicen. Porque el apóstol Pablo, hermano, se convierte a Jesucristo y su mensaje principal era hablarle a los que no eran judíos. Era hablarle a nosotros, la iglesia, el pueblo de hoy, los gentiles. Y toda su vida del apóstol la dedicó a nosotros. Siento un gran respeto y una gran admiración por ese hombre que dicen que ni siquiera llegó a los 50 años de edad cuando fue muerto, decapitado como fue Juan el Bautista, y Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Un hombre que dio su vida, ofrendó su vida para dejarnos a nosotros los gentiles el evangelio. Un hombre que nos amó sin conocernos. Un hombre que dio su propia vida por llevarnos las buenas nuevas a nosotros, la iglesia gentil. Denle la gloria a Dios. Que Dios es tan bueno que preparó a un hombre que nos amaría para dejarnos este legado de buenas noticias. Así es que nosotros los gentiles le debemos al apóstol Pablo no solo respeto, sino agradecimiento por el amor que mostró a todos los gentiles a quienes dedicó toda su vida. Pablo dio su vida para dejarnos el evangelio. Murió joven, le cortaron la cabeza. Un hombre que dio todo por ti y por mí. Él evangelizó Roma, Grecia, Europa, muchas partes. Llevó el evangelio al no pueblo judío. Mientras que los demás apóstoles predicaron el evangelio al pueblo judío y Jesús vino a los judíos, Pablo, Jesús lo llamó, el camino lo llamó, el camino, la verdad y la vida lo eligió para que llevara el evangelio a todas partes del mundo. Y gracias a ese mensaje, hoy la iglesia en todo el mundo está sirviendo al Señor. ¡Gloria a Dios! Entre el año 54 y el año 60 después de Cristo, el apóstol Pablo funda una iglesia en Filipos. Era una ciudad de Macedonia, ciudad griega. Y funda esta iglesia y le dedica el apóstol Pablo 4 capítulos. Usted va a encontrar la carta a los filipenses con 4 capítulos. El apóstol le agradece a los cristianos de la iglesia de Éfeso su ayuda, sus ofrendas, su generosidad. Y les habla en aquellos 4 capítulos acerca de la humildad, acerca del gozo, acerca de la unidad en la iglesia y de la vida cristiana. Consagró toda su vida. Todos nosotros, los cristianos, reconocemos al apóstol Pablo como la figura más influyente después de Cristo en el Nuevo Testamento. Y él dejó una frase que es muy popular entre nosotros, aparte de las muchas otras, pero dejó una que es bien popular entre nosotros. Una frase que usted y yo repetimos en muchas ocasiones. Y más cuando estamos en problemas, más cuando estamos en alguna necesidad, más cuando estamos pasando por un viento fuerte, más cuando la barca parece que anda naufragando, queriéndose hundir entre la tempestad de las aguas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos deja esa frase para que nosotros, los gentiles, el pueblo que Dios le plació injertar para que llegara al cielo con el pueblo judío, viviera
con una esperanza de que en Cristo todo lo podemos hacer. No hay nada imposible para Dios. Jesús lo dijo. Y el Jesús que nosotros adoramos y aquel que nosotros en quien creemos, Él siempre está diciendo que todo es posible para el que cree. Y el apóstol Pablo nos deja esa frase poderosa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He empezado a hacer muchas cosas en el transcurso de mi vida sin saber cómo hacerlo, pero confiando en esa frase, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted que tiene planes, que tiene deseos, que tiene una visión, que anhela algo, repite esa frase constantemente: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La escritura que leímos al principio, capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, comienza diciendo de esta manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, capítulo 1, Filipenses, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pablo había fundado la iglesia de Filipos. La había organizado con diáconos y obispos. Era un hombre educado. Era un hombre que sabía administrar las cosas. Era un experto en fundar iglesias. Donde quiera que él pasaba, fundaba una iglesia. Él sí era apóstol. No como algunos que se dicen apóstoles hoy. Él sí era apóstol. Él sí era fundador de iglesia. Él sí tenía creyentes por todos lados. Él sí había llevado el evangelio a todas partes del mundo. Él sí se había sacrificado. Él sí había dejado muchas cosas por hacer la labor del evangelio al gentil. Dice el verso 2: gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz. El verso 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Aquel pueblo, aquella iglesia que él había fundado en Filipos, siempre estaba en su corazón. Y en sus oraciones todos los días, él le daba gracias a Dios por esa iglesia, porque era una iglesia floreciente como acres de amor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Siempre, dice el verso 4, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Siempre estaban en su corazón. Y el verso 5 dice: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Por su comunión con Dios. Escuchaba de cómo eran seguidores fieles del Señor. Por su amor al evangelio desde el primer día que habían recibido el mensaje de Jesucristo hasta ahora, dice el apóstol Pablo. Luego el apóstol Pablo nos habla de una gran verdad en el versículo 6. Estamos leyendo Efesios capítulo 1, verso 6. Dice la escritura que leímos al comienzo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Hablando de Jesús, hablando de Dios. Estando persuadido, literalmente está diciendo estando convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. O sea que él estaba convencido de que Dios, de Jesús, no era como nosotros. Usted empieza la dieta hoy y mañana la deja. Comienza a ahorrar en el banco algunos ahorritos, 3, 4 semanas, 2 meses, 3 meses, y a los 4 meses los saca y los gasta. Comenzamos un proyecto y le dejamos a media. El apóstol está diciendo: estoy convencido, plenamente convencido, persuadido del que comenzó la buena obra, la va a terminar en vosotros. Y esta no es la obra de un hombre, esta es la obra del Hijo de Dios, de Jesucristo. Esta es la obra de Dios en nosotros. Gloria al Señor, que Dios es el que está obrando cada día en nosotros, en tu vida y en la mía. Persuadido, convencido. El que comenzó va a terminar la obra. La buena noticia es que Dios no deja nada a medias. Él no es como nosotros.
Él comienza con nosotros lo que va a terminar. Estaba persuadido, convencido de que Dios no hace nada a medias. Lo que Dios comienza en nosotros lo termina. El rey David lo conocía, lo sabía muy bien, hermano. Unos 580 o 600 años aproximadamente antes de Cristo, David escribe el Salmo 138. Y al final del Salmo, él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, Él va a hacer la obra que va a hacer en mí. Él va a cumplir su propósito. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. O sea, no me dejes a medias. En otra versión ya más moderna dice: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. La versión moderna. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me dejes, no me abandones. Cumple la obra en mí. El salmista lo sabía, que Dios nos escoge, nos pasa por un proceso, nos lleva a la perfección y cumple su propósito y sus deseos en nosotros, para que nosotros seamos vasijas de barro que sean usadas en las manos del Dios Todopoderoso. Recuerden, hermanos, esta mañana que usted y yo no somos la obra de un hombre. Usted no es la obra de un evangelista, de un pastor, de un misionero, de un sacerdote, de un mentor. Usted no es la obra de una persona en particular en este mundo, en esta tierra. Usted es la obra de Jesucristo. Usted es la obra de Dios. Y cada día el proceso nos lleva a la perfección. Dice: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que vamos a ser perfeccionados cada día hasta que Cristo venga. El mensaje de este versículo 6 nos indica que Dios nos va a ir perfeccionando cada día de nuestra vida de cristianos hasta que llevemos la imagen de Cristo. Cuando recibimos a Jesucristo, la Biblia declara que somos nuevas criaturas. Hay algunos que en algún momento han pensado que nosotros sufrimos una transformación inmediata, pero no es así. Muchas cosas cambian instantáneamente, pero otras no. Seguimos con algunas cositas, con algunas espinas. El rosal sigue echando flores ahora, pero echa también espinas. Cosas que nosotros vamos a ir cambiando día con día, de acuerdo al proceso de Dios, buscando la perfección en cada uno de nosotros. Lo que quiero decir, hermano, que este proceso va a durar hasta que dejemos de respirar. Usted y yo vamos a cambiar escuchando la palabra del Señor hasta que nosotros dejemos de respirar aquí en esta tierra. Dele la gloria a Dios, porque es un proceso continuo buscando la perfección en nosotros. Un proceso. En la compañía donde trabajamos nosotros, hay un material de desecho, de desperdicio que compramos. Basura. Usted la mira y se echa con la pala en el barril, en el tonel. Y ese material aparentemente no tiene valor. Se maneja como si fuera basura. Está en el suelo, lo tira, lo levanta, como si fuera basura. Después ese material pasa por una clasificación y luego pasa por una separación y luego se envía a otra compañía que se especializa en hacer polvo aquello. Lo hacen polvo. Y aquel material de desecho, de desperdicio, se mete en un proceso donde se golpea uno con otro hasta hacerlo pedacitos y convertirse en polvo. Y luego se convierte en materia prima y aumenta de valor considerablemente. Aumenta desde $3 a $4 a $500.
pero tiene que pasar por un proceso para que tenga ese valor. O sea, ese material tiene que ser procesado de muchas formas. Tiene que ser golpeado, desmenuzado, despedazado, hasta convertirse en polvo. Y algo que aparentemente no tenía valor y no valía nada, se convierte ahora en algo demasiado valioso. Les comento de este ejemplo porque siempre les he dicho, yo les hablo de mis experiencias, mis vivencias. Eso es un ejemplo exacto de la vida del creyente. No valíamos nada. Algunos de ustedes eran drogadictos, otros eran alcohólicos, otros tenían otros defectos más peores todavía. Todos los que estamos aquí, hermanos, Dios nos sacó de la basura, del fango. No valíamos, no teníamos valor. El enemigo hacía lo que quería con nosotros. Pero Dios nos sacó de ahí y comenzó el proceso. Porque cuando Dios nos llama, no somos todavía el producto terminado, somos el producto de materia prima que necesita un proceso para que tenga valor. Y Dios poco a poco nos va forjando, Dios poco a poco nos va formando, Dios poco a poco nos va enseñando, Dios poco a poco va quitando de nosotros las cosas que nos estorban. Dele gloria a Dios, porque esa es una transformación, un proceso. Y alguien dice, pastor, ¿así de fácil? No, hermanos, pasamos por un proceso. Nosotros somos la materia prima en las manos del alfarero. No somos el producto terminado. Porque como barro nosotros nos quebramos, hermano. Nos duelen las malas noticias. Nos punzan el corazón. Nos entristecen. Somos víctimas del temor. ¿Cuántos han leído aquel anuncio que dice, camino en construcción? Hombres trabajando, maneje con cuidado, tenga precaución. ¿Cuántos han leído ese anuncio? Yo como pastor llevo un anuncio conmigo que dice, Dios está trabajando conmigo, no ha terminado. Y yo creo que todos nosotros los cristianos llevamos ese anuncio con nosotros. Dios está trabajando con nosotros. Estamos en el proceso. Dios está trabajando conmigo. Dele gloria a Dios esta mañana. Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando con su iglesia. Dios está trabajando con su pueblo. Porque somos de barro. Y el barro es frágil. Se quiebra. Las imperfecciones del vaso, de la vasija, hacen que el barro se despedace en muchas ocasiones. El profeta Jeremías nos ilustra y nos dice en el capítulo 18, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos quebrado? ¿Cuántas veces la mala noticia nos ha despedazado el corazón? Nos ha quitado el aliento. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas que nos han robado el ánimo, nos han quitado el gozo? Y así el alfarero, que es nuestro Dios, nos tiene en sus manos, formando poco a poco, perfeccionándonos poco a poco. Pero de repente la vasija, de repente usted y yo como barro, ante las adversidades, ante los problemas, ante las luchas de la vida, ante las cosas que nos pasan, ante las tormentas y las tempestades, nos desbaratamos, nos quebramos. Y bajamos nuestro rostro impotentes y lloramos. Porque cuando el barro se quiebra, el vaso se quiebra, causa dolor. Cuando usted sufre una pena grande,
le causan lágrimas. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Cuando tú te quiebras, hermano, cuando tú te desbaratas, te desmoronas ante las presiones de la vida, las luchas que tienes y las tormentas que pasan, cuando tú te desbaratas, te deshaces, te caes, el alfarero viene, levanta la vasija y la vuelve a hacer de acuerdo a su manera. O sea, no estamos solos ni abandonados. Hay un proceso en la vida de nosotros. Hay un camino a la perfección. Hay un camino a la excelencia. Y Dios trata contigo y conmigo. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. O sea, no podrá Dios, hermano, levantarnos de nuestras caídas. No podrá Dios tomar esos pedazos. No podrá Dios tomar esa vasija quebrada, destruida, y levantarla y hacerla y renovarla y hacerla nuevamente según su antojo. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, dice. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. O sea, mi hermano, en el camino de la perfección hay esperanza. En el camino de la perfección alguien nos va a tomar en sus manos. En el camino de la perfección alguien nos va a ayudar. Y es el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. No es el médico, no es aquel que conoce, no es aquel que sabe. Es Dios el todopoderoso que se mueve en lo imposible. Hay esperanza para nosotros, pero estamos en el proceso. Diga conmigo: estoy en el proceso. Cuando estamos en las manos de Dios, el alfarero, Dios nos dice: te estoy dando forma, te estoy perfeccionando. Mi deseo es que seas perfecto, que lleves la imagen de mi Hijo Jesucristo. Y poco a poco Dios con sus manos amorosas nos va moldeando. Poco a poco nos va sacando del problema, de la adversidad. Y poco a poco usted se fortalece y usted crece en la fe. Y usted se vuelve un hombre, una mujer poderosa, porque sabe que Dios hace milagros. Y Dios contesta la oración de sus hijos. Y Dios nos saca de la adversidad. Y Dios toma esa vasija rota y la hace de nuevo. Gloria al Señor. Las pruebas nos ayudan a crecer. Es a través de las pruebas que nosotros los cristianos vivimos madurando, que nos convertimos en gigantes de la fe. Las pruebas son el horno de fuego. Y a nadie le gusta estar cerca de las llamas. Entonces dice el capítulo 3, 26 al 30 de Daniel. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder sobre alguno de sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Oh, dale gloria a Dios, dale gloria al Señor. Entonces el rey Nabucodonosor dijo: bendito el Dios de ellos. La gente allá afuera va a decir: bendito el Dios de este que va a la iglesia. Bendito el Dios que ellos adoran, que los saca de los problemas y los saca del peligro. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. Luego dice el rey Nabucodonosor: por lo tanto, dice, decreto que todo pueblo,
nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Oiga, no hay Dios como el Dios que usted y yo tenemos. Un Dios que está procesándonos, un Dios que está haciendo cambios en nosotros, un Dios que nos toma en sus manos, un Dios que nos levanta en los problemas, un Dios que nos cuida de los peligros. Y el rey Nabucodonosor dijo: no hay Dios como este. Hermano, no hay Dios como el Dios que usted y yo tenemos. No hay nada que se pueda comparar. No hay nadie que tenga el poder y la autoridad de Jesús, el Hijo de Dios. No hay nadie en esta tierra que tenga ese poder. Solamente Cristo, nuestro Señor, el Salvador del mundo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Solamente Él tiene el poder y la autoridad para que toda rodilla se doble. Oh, solo Él. Imagínense por un momento, estos 3 hombres habían sido echados en el horno de fuego. Aquel fuego estaba ardiendo. Era para que fueran consumidos instantáneamente por el fuego. Pero aquel fuego no pudo hacer nada contra 3 hombres de fe. Imagínense esto. ¿Cómo saldrían aquellos 3 hombres que estuvieron en el fuego? Ni siquiera sus cabellos olían al fuego. Imagínense la fe de estos hombres. Pasaron por un proceso y ahora se convertían en gigantes, en creyentes, en hombres de fe que podían enfrentar cualquier situación. Cuando tú pasas por el fuego, te conviertes en gigante. Cuando tú sabes que Dios está contigo, cuando tú sabes que tu vasija de barro se quebró, pero que vino Dios y la hizo de nuevo, tú sabes que tienes esperanza en ese Dios a quien tú crees, a quien tú amas, a quien tú sirves. Tú sabes que hay algo que te va a levantar, algo que te va a fortalecer, algo que te va a dar ánimo, algo que va a transformar tu vida. Ese proceso es para nuestro perfeccionamiento. Dale gloria a Dios, porque en el proceso viene la perfección. El fuego es uno de los símbolos que representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quema en nosotros todas las impurezas, todas nuestras debilidades. Las pruebas que pasamos, hermanos, son aflicciones. Jesús dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Las luchas que tenemos, las cosas difíciles que vivimos, son aflicciones. Pero déjeme decirle algo. Después de cada aflicción hay una victoria. Después de cada aflicción hay una victoria. Jesús dice en Juan 16:33: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Nuestra confianza está en el alfarero. Nuestra confianza está en aquel que toma los pedazos y los hace de nuevo una vasija. Hay una victoria después de una aflicción. Génesis capítulo 41, versículos 50 al 52. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. 52, capítulo 41 de Génesis. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, ¿cómo dice? Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En tu aflicción, Dios va a hacer que tú tengas fruto, que tú tengas la victoria, que tú coseches victorias en Cristo Jesús.
Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Entre más pruebas tengas y más luchas tengas, más victorias vas a tener, más bendiciones del Dios van a caer sobre nosotros, más bendiciones, vas a fructificar y vas a ver la gloria de Dios, porque vas a salir refinado como el oro. Las pruebas son aflicciones, pero la buena noticia es que Dios en nuestras aflicciones nos hace fructificar. ¿Qué es eso de fructificar, hermano? Fruto, bendiciones, cosecha, toda clase de abundancia, bendiciones. Las pruebas son las aflicciones, pero la buena noticia es que Dios nos va a dar la victoria en la aflicción. Y todavía vamos a fructificar en la aflicción cuando salgamos de ahí. El apóstol Pablo era un hombre tan fiel a Dios, amaba tanto a Jesucristo, que a él no le importaba ni la vida ni la muerte. Él era un hombre que vivía para transmitirle el mensaje de la palabra y el evangelio de Jesucristo a todos los gentiles que se encontraban. Si estaba en Roma, si estaba en Grecia, en donde quiera que él estuviera, él no perdía la oportunidad de fructificar. Si hay algún hombre en la Biblia que sufrió aflicciones, que sufrió tantas cosas, azotes, hambre, desnudez, golpes, cárcel, si hay algún hombre en la Biblia que pasó por todo eso, fue el apóstol Pablo. Pasó por tantas aflicciones. Pero si tú miras detenidamente los escritos del apóstol Pablo, vas a ver que es el hombre que más ha bendecido al pueblo cristiano con sus palabras de ánimo y sus palabras de fe. El hombre que dio más fruto. Porque entre más aflicciones tenemos, más fruto damos para Dios. Entre más experiencias vivimos y salimos victoriosos, más podemos contarle al mundo de un Dios grande y poderoso que cambia la situación del ser humano, que cambia la mala noticia y que cambia el rumbo de la historia de la humanidad. Y este apóstol amaba tanto a Dios que a él no le importaba si él moría o si él vivía. Y él dice en Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Como un reto, como un desafío al diablo, al verdugo, al enemigo de nuestras vidas. ¿Quién me va a separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Quién tiene ese poder? No hay nadie que tenga ese poder. Nadie me puede separar. Nadie me puede sacar de las filas del ejército de Jesús. Nadie me puede quitar del camino donde estoy pasando. Y él dice en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro. Comienza a enumerar un sinnúmero de cosas que separarían a cualquier persona, que apartarían a cualquiera de seguir a Jesús. Y él dice, ¿quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y él dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero.
Pero dice el verso 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Iglesia, pasamos por el proceso. Nos están perfeccionando todos los días. Estamos tratando con la ayuda del Espíritu Santo de ser mejores cada día. Estamos dejando atrás cosas que no podíamos dejar. Es un proceso, pero vamos en el camino a la perfección. Pablo había llegado ya a la perfección. A él no le importaba si vivía o moría. A él no le importaba qué vendría sobre su vida. Nadie lo podría apartar del amor de Cristo. Él llevaba la imagen de Cristo en su rostro. Él llevaba la imagen de Jesús en su corazón. Y él dice, voy a salir vencedor. No, él dice, soy más que vencedor. Iglesia, no es que somos vencedores, es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores. El proceso es el camino a la perfección. Y Pablo estaba alcanzando el camino de la perfección. Llevaba la imagen de Jesucristo. Era capaz de dar la vida. Dio la vida. La entregó por amor a Jesús. Perdió su cabeza, le quitaron la cabeza, le cortaron la cabeza. Fue decapitado por causa de Jesús. Él había alcanzado la meta. Por eso él decía, ya llegué a la meta. Por lo demás, no me importa nada de lo demás. Yo ya gané, ya tengo la victoria. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Él estaba convencido de que nada ni nadie lo separaría del amor de Cristo. Espada, angustia, persecución, problema, lo que viniera a su vida, él iba a salir adelante. Y él dice en el verso 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Fíjese lo que está diciendo, ni lo porvenir. Aunque Trump sea el presidente, aunque el ruso tenga mucho poder, aunque se levanten, nada de lo que va a venir, nada me va a apartar del amor de Cristo. Nada me va a separar, nada me va a quitar de mi corazón lo que ya tengo aquí adentro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, nada de lo que haya hecho creado, nada de lo que el hombre haga. No va a haber nada que tenga la potestad, el poder y la autoridad de sacarnos a nosotros del amor de Cristo. Nada nos va a separar de ese amor tan grande que Él tuvo por nosotros, llevando esa cruz por ti y por mí. Nada. Nada. Lo que pueda venir, lo que pueda pasar es un proceso. Las experiencias que vivimos todos los días son procesos. ¿Sí? El apóstol lo llama de otra forma y dice, esta leve tribulación pasajera. Él tenía la confianza absoluta que Dios estaba con él en todo momento y que no lo iba a dejar. Él sabía que estaba en el proceso. Él sabía que Dios estaba tratando siempre con él. Él sabía que el proceso lo llevaba a la perfección. Y él buscaba esa perfección. La perfección es cuando llevamos la imagen de Cristo a nosotros. No cuando decimos que somos cristianos y que viene la ley y salimos corriendo. No, cuando llevamos la imagen de Cristo y somos capaces de dar nuestra propia vida por el Evangelio. Y somos capaces de ofrendar nuestra vida al servicio del Señor. Proceso. Estaba viendo a mi esposa. Echó un montón de zanahorias, 2 naranjas, unas manzanas
y un montón de cosas ahí. Y las echa en ese recipiente y las hace pedazos, las tritura y lo pasa por el proceso y sale el puro juguito, que es lo que alimenta el cuerpo del ser humano y le da vigor y vitaminas. Proceso. Pasamos por el proceso porque Dios está buscando lo mejor de nosotros. Dios está buscando lo mejor que tú tienes. Dios está buscando que tú brilles, que tú hagas, que tú desarrolles el talento, lo que Dios ha puesto en ti. Pero muchas veces no nos gusta el horno porque está muy caliente. No nos gusta el proceso porque nos hace llorar. Pero el apóstol Pablo, en vez de llorar, en vez de lamentarse, en vez de sentir lástima por lo que él vivía, en vez de acongojarse y atribularse, él escribe sus cartas y le dice a la iglesia: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos, tengan gozo, tengan alegría. Estoy bien, no se preocupen, Dios está conmigo, gloria a Dios. Tengan gozo, alégrense, vivan, disfruten la vida. Y una persona que lleva la imagen de Cristo es capaz de decir: sigan adelante cuando todo se mira mal. Es una persona que no mira las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es una persona que puede mirar más allá, que puede enfocar su lente y puede mirar más lejos que muchos de nosotros. El que lleva la imagen de Cristo es una persona que ya triunfó. Pero para llegar ahí está el proceso. Para que nosotros seamos valiosos, para que nosotros seamos útiles, para que el barro sea útil, para que la vasija sea útil, tiene que pasar por el proceso. Pero las manos delicadas, las manos amorosas y finas del maestro, del gran alfarero, vienen y toman todos esos pedazos, los juntan, les vuelven a dar forma y hacen una nueva figura conforme al deseo de Dios. En otras palabras, el proceso del alfarero es llevarnos a la perfección. Y nosotros esta mañana estamos en el proceso, iglesia. ¿Cuántos están pasando alguna aflicción? Vas a fructificar después de la aflicción. Después de que salgas de ahí, vas a fructificar en la aflicción. Vas a fructificar, vas a dar fruto. Vas a ser testimonio de las naciones. El mundo va a saber que el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. ¿Sí? Y así como el Dios de toda gloria pudo cambiar a Rodrigo y convertir a aquel joven que no tenía oficio ni beneficio, como dicen, y convertirlo en un hombre de bien, así Dios quiere hacer tu vasija para convertirla en un hombre de bien, en una mujer de bien. Dale la gloria a Dios esta mañana. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere llevarnos de gloria en gloria hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Pero para llegar ahí hay que pasar por algunas cosas. Pero el apóstol Pablo no tenía miedo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades de las tinieblas. Nada ni nadie podrá separarme del amor de Cristo. Nadie me va a hacer que me detenga. Voy a seguir caminando. El camino que voy caminando me lleva al cielo. Nadie me va a detener. Esta mañana, iglesia, si estás pasando por el proceso, si estás pasando por un dolor, por una situación difícil, si estás pasando por angustias y aflicciones, yo te invito a venir al alfarero. El alfarero está aquí con nosotros.
Jesucristo está formando nuestra vida. Jesús está dándole forma a nuestra vasija. Él está usando sus manos de amor para moldearnos. Él quiere tratar. Él quiere no solamente tratar con nosotros, sino Él quiere decirte que hay esperanza. Que en Él tenemos esperanza. Que en Él está la solución a los problemas, a las necesidades. Y que aunque la situación es pasajera, aunque la tribulación es momentánea, vamos a salir de ahí. Vamos a salir adelante. Dios nos va a dar la victoria, porque Él está con nosotros. Él está contigo. Él está con su pueblo. Y lo que es de Él, nadie lo puede arrebatar de la mano de Él, porque somos suyos. Somos las ovejas de su prado. Esta mañana Dios quiere llevarnos al camino de la perfección. Esta mañana Dios quiere enseñarnos muchas cosas que tú y yo podemos llegar un día a llevar en la perfección la imagen de Cristo. Que tú y yo podemos ser barro en las manos del alfarero. Que tú y yo podemos salir adelante en las aflicciones. Que tú y yo podemos salir adelante en nuestras luchas. Que tú y yo podemos tener la victoria aún en las aflicciones más difíciles. Que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Que no hay cosa que nos pueda separar. Que no hay tribulación o angustia, persecución, peligro, espada. No hay nada que nos pueda sacar de la voluntad del alfarero. Y que en esta mañana aquí delante del Señor miramos con certeza y con seguridad que el proceso es para nuestro bien. Que el proceso es para que nosotros crezcamos. Que las tribulaciones que vivimos y pasamos son para que nosotros crezcamos en la fe como gigantes. Y para que cada día, cuando salgamos del horno de fuego, seamos hombres que pongan toda su esperanza y toda su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ven a Él esta mañana. Él es el alfarero que está moldeando tu vida. Él es el que te está pasando por esas circunstancias. Él es el que se está llevando por ese caminito que a veces no entiendes, pero que el final es un final victorioso. Deposita tu confianza. Si tu vasija está rota, si tu corazón está quebrado, si tus emociones están deshechas, esta mañana ven a Jesús, ven a Cristo, ven al alfarero. Él quiere tomar esos pedazos en sus manos y volver a hacer esa vasija nueva. Él quiere darte rumbo, dirección, esperanza con ese amor que tiene para ti. Señor, aquí estamos. Tú eres, oh Dios, quien nos da la victoria. Tú eres, oh Dios, quien nos pasa, que nos saca, que nos rescata. Tú eres, Señor. En ti confía nuestro corazón, en ti confía nuestra alma. Estamos en tus manos.